Así que estoy dando un poquito de tiempo para que busque el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a, vamos a leer desde el versículo 13 para poder recordar los que están siguiendo la serie cómo viene el flujo del texto. Dice Juan 5:13: Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, ¿qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Bueno, según la Real Academia Española, la herejía es un error doctrinal sostenido con obstinación o con pertinacia, dice el diccionario. Un error doctrinal sostenido con obstinación. Y en una mirada superficial, eso es exactamente lo que es una herejía. La herejía es una distorsión de la verdad de Dios que desvía a las personas del verdadero conocimiento de Dios y por ende las desvían del Evangelio y por ende las desvían de la salvación. Pero hermanos, una herejía no es un simple error doctrinal, como lo define la Real Academia Española. En realidad poco importa cómo un diccionario defina lo que es la herejía. Lo que realmente importa es cómo Dios define a la herejía. ¿Qué es la herejía a los ojos de Dios? Bueno, en Gálatas capítulo 5, Pablo incluye a la herejía dentro de una extensa lista de obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo. Y hace una lista de pecados. Y dentro de esa lista están las herejías. Así que las herejías a los ojos de Dios y a la luz de la palabra de Dios es pecado, hermanos. Es pecado.
Acuérdese, errores doctrinales sostenidos con obstinación. Pero para Dios eso es pecado. Y además Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, advierte a la iglesia de que estos errores doctrinales, que estas herejías, que este pecado se iba a introducir dentro de la iglesia por personas muy bien camufladas entre los fieles, pero que no son otra cosa que falsos maestros, dice Pedro, falsos profetas. Y el Nuevo Testamento también llama a esta clase de personas, escuche bien, lobos rapaces, falsos hermanos, obreros fraudulentos, sensuales que no tienen al Espíritu. Así llama el Nuevo Testamento a esta clase de personas que practican el pecado de la herejía. Practican el pecado de distorsionar la verdad de Dios obstinadamente. Y hay una pregunta que surge a todo esto. ¿Puede un verdadero creyente creer ciertas cosas erróneamente y seguir siendo un verdadero creyente? Claro que sí. Hermanos, de hecho Pablo, en 1 Corintios, en su primera carta Pablo le dice a los corintios, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que de alguna u otra manera todos en algo debemos conocer perfectamente la teología y no lo estamos haciendo. Todos hemos tenido en nuestra mente errores doctrinales alguna vez. Y seguramente hasta el día de hoy los tenemos. Pero existe una barrera que un verdadero creyente nunca va a estar dispuesto a romper. A diferencia de aquel que está sumergido en el pecado de la herejía, la barrera que el creyente jamás va a traspasar es la palabra de Dios. El cristiano, a diferencia del hereje, siempre se va a someter a las Escrituras y solamente por las Escrituras es que va a ser convencido. Así que un verdadero creyente puede tener errores doctrinales, pero cuando es expuesto a la palabra de Dios, ese verdadero creyente enseguida oye la voz del pastor y le sigue. No la del pastor Egardo, la del pastor, el gran pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo. El hereje toma prestado elementos de la filosofía pagana, elementos de la psicología, elementos de otras cosmovisiones religiosas, otras religiones. El hereje toma elementos de su propia imaginación, de sus propias ideologías, de sus propias experiencias cotidianas, de su propia concepción de lo que él cree que debería ser la religión. Y así distorsiona la palabra de Dios para que encaje dentro de esos esquemas mentales. Pero no solamente eso. Ese es un gran problema, pero no es el mayor de los problemas. ¿Cuál es el más grande problema de los herejes? Y esto es importante. Es que el hereje, el que practica el pecado de la herejía, se obstina en persistir en el error, aun cuando es confrontado con las Escrituras. Y no es porque el hereje no entiende lo que dicen las Escrituras, sino que no importa si lo entiende, sus palabras, su orgullo, su soberbia están por encima de las verdades que revela la palabra de Dios. Ese es el gran problema de los herejes, hermanos. Si usted alguna vez tuvo un error doctrinal y vino alguien que estudió las Escrituras y le pudo exponer lo que no solamente dice la Biblia, sino lo que todos los cristianos hemos creído en toda la historia de la iglesia, y quizá usted lo entendía de otra manera, pero si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo obra a través de las Escrituras para guiarnos a que nos sometamos a la verdad de Dios, nos guste o no.
nos sintamos cómodos o incómodos con lo que Dios dice de su palabra, en su palabra. Hemos hablado un montón sobre la doctrina de la elección, sobre la doctrina de la gracia irresistible, ¿no? Cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, la soberanía de Dios, de la cual vamos a hablar un poco hoy. Son doctrinas que a nuestra carne le duelen muchísimo y que hasta resultan incómodas. La ira de Dios, por ejemplo. No podemos negar la ira de Dios, porque lo que vemos de tapa a tapa en las Escrituras es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted siempre va a pararse en esa barrera, nunca la va a traspasar. Pero a lo largo de la historia del cristianismo han surgido numerosas y variadas herejías. Y me encanta este tema, pero no es el tema que nos toca hoy. Yo quería traerles a su mente lo que subyace detrás, en el corazón de la herejía, en el corazón de los herejes. ¿Qué es lo que tienen en común todas las herejías que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia? Es que todas y cada una, directa o indirectamente, distorsionan a la segunda persona de la Trinidad. O sea, atacan directa o indirectamente al Señor Jesucristo. De un extremo, en un extremo del pensamiento, algunos han negado la humanidad de Jesús. Jesús no era un hombre de carne y hueso. Jesús no era un ser humano. Y hasta han llegado a decir que en realidad lo que todos vieron, lo que todos estos fariseos y discípulos vieron, no era más que una visión o un fantasma. Sí, esa es una gran herejía de la antigüedad. Como si fuera que Jesús es un holograma. Así que de un extremo tenemos a aquellos que menoscaban la humanidad de Jesús y niegan la humanidad de Jesús. Y del otro extremo tenemos a aquellos que han negado la deidad de Jesús. Jesús no es Dios. El Hijo de Dios en realidad no es Dios, es un hombre común. Es una criatura común y corriente que se esforzó tanto en alcanzar una perfección moral tal que Dios lo recompensó con ciertos atributos divinos. Podríamos, en algunas herejías podríamos decir que Jesús no es Dios, pero está ahí. Es una deidad, pero no es Dios. O es la más grande de todas las creaciones de Dios. Bueno, hermanos, todo esto no ha quedado en el pasado. Hasta el día de hoy, estas herejías han sobrevivido y siguen presentes en mayor o menor medida. Siguen presentes en sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostales unicitarios, la ciencia cristiana, etc. Y por fuera, todos los herejes hacen propaganda de sus doctrinas. Y todas esas herejías se disfrazan de doctrinas que buscan supuestamente conocer y adorar al Dios verdadero. No, nosotros adoramos al Dios verdadero porque tal cosa. Pero todas y cada una pretenden hacerlo en desmedro de la persona, las palabras y las obras de Jesucristo. Todas menoscaban o su persona, o su autoridad, o sus palabras, o sus obras, o la efectividad de su sacrificio, o todo esto al mismo tiempo. La historia de las herejías a lo largo de la historia de la Iglesia dejan en evidencia que la naturaleza caída del hombre siempre es aborrecer a Jesucristo. Usted puede hablar de Buda a quien quiera,
Y hasta le va a resultar curioso, le va a resultar algo atractivo. Usted puede mencionar a Mahoma o Hare Krishna y nadie va a tener ningún problema en este mundo caído. Pero si usted nombra a Jesús, a Jesucristo, y usted empieza a dar a conocer lo que Él dijo, lo que Él demanda, las obras que hizo, ahí empiezan los problemas, hermanos. Hay algo adentro del corazón del hombre que rechaza rotundamente a Jesucristo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto, hermanos, porque es increíble, a mí me resulta increíble, a veces me resulta muy impresionante la ignorancia de los herejes. Porque los grandes herejes de la historia han pretendido poner en duda lo que hasta para los fariseos, que eran enemigos acérrimos de Jesús, para ellos estaba más claro que el agua. Los herejes que decían defender la sana doctrina y que decían defender la causa del Evangelio, la estaban distorsionando, pero estos que eran enemigos de Jesucristo entendían a la perfección la doctrina. Miren lo que dice el versículo 18. Por esto, este milagro que Jesús hizo el día de reposo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos judíos, hermanos, no estaban viendo un ser etéreo, un fantasma, sin cuerpo. Ellos procuraban matar a Jesús, en primer lugar porque era un hombre de carne y hueso, y en segundo lugar porque como todo hombre, si era un hombre, debería estar guardando el día de reposo. Y a su modo de ver, estos judíos veían que Jesús lo estaba quebrantando. Así que estos judíos entendían perfectamente que lo que tenían enfrente no era un holograma, ni un fantasma, ni una visión, era un ser humano de carne y hueso, plenamente humano. Se podía tocar, lo podían ver, lo podían oír. Pero lo que más enfurecía a estos judíos no era solamente el hecho de que un hombre judío quebrante el sábado, sino el hecho de que este hombre judío esté diciendo ser Dios. Estos judíos entendían perfectamente que Jesús estaba diciendo ser Dios. No lo entendía Arrio en el 300 después de Cristo, no lo entendieron un montón de herejes a lo largo de la historia, pero estos fariseos lo entendían perfecto, perfecto. No era un simple enviado de Dios. Él no estaba diciendo que era un simple enviado más. No estaba diciendo Jesús que Él era la más importante de todas las criaturas. No una deidad de menor rango. No, este hombre de carne y hueso estaba afirmando claramente ser Dios y ellos lo entendían claramente. Eso los enfurecía. Los fariseos no estaban enfurecidos porque no entendían la doctrina y la teología en las palabras de Jesús. Todo lo contrario. La habían entendido con toda claridad, pero la rechazaban. Rechazaban la verdad con todo su ser. Ahora, hermanos, noten este detalle, por favor. Noten este detalle. Jesús les acaba de lanzar una bomba a la cara, que ahora vamos a profundizar. La bomba es esta: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, le dice a los judíos. Los judíos se ofendieron profundamente
con estas palabras de Jesús, al punto que lo perseguían y procuraban matarle, dice el versículo 16. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Se cayó la boca para no seguir ofendiéndoles? ¿Cambió de tema por otros temas menos complejos? ¿Otros temas no tan elevados? Todo lo contrario, hermanos. Yo no sé si usted tiene una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, pero si mira a partir del versículo 19, todo es rojo. Desde el versículo 19 hasta el 47, Jesús no va a hacer otra cosa que lanzarle una bomba atrás de otra a estos judíos. Por si les quedaba alguna duda de que él decía ser Dios. Por si alguno había estado ahí distraído y no escuchó lo que Jesús dijo en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como si nada de eso hubiese sido suficiente, por si alguno estaba ahí distraído y no entendió que Jesús es Dios y él declara ser Dios en carne y hueso. Ahora Jesús va a desplegar ante estos fariseos y judíos una revelación de sí mismo que no recibió ni Nicodemo, ni la samaritana, ni el paralítico de Betesda. Creo que nadie ha recibido tanta revelación de la persona de Jesús como los judíos incrédulos y los fariseos. Jesús va a decir de sí mismo que Él es igual a Dios. Y esto es lo que vamos a ver entre hoy y el jueves. El Hijo es igual al Padre. No lo digo yo. No lo dice Agustín de Hipona. No lo dice Juan Calvino. Él mismo, Jesucristo, lo dice. Él es igual al Padre. Y vamos a ver 9 puntos entre hoy y el jueves. 9 puntos que se desprenden de estos versículos. Cristo es igual al Padre en esencia, es igual en poder, es igual en sabiduría, es igual en soberanía, es igual en juicio, es igual en dignidad, es igual en fidelidad, es igual en autoexistencia y es igual en perfecta justicia. Así que arranquemos, vamos. El Hijo es igual al Padre en esencia. En el versículo 17 que leímos, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta fue la respuesta de Jesús luego de realizar la obra, presta atención a esta palabra, la obra de sanar a un hombre paralítico en el día de reposo. Y hermanos, era día de reposo y Jesús hizo una obra. Era el día que Dios había separado para que el hombre deje de lado sus labores y se dedique a adorar a Dios y a estar en comunión con Dios, a reposar de toda esa vida cotidiana en la que se piensa en uno mismo generalmente y se dedique únicamente, que nada lo distraiga de tener un momento, un día de comunión con Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, leemos que cuando Dios finalizó la obra de la creación, dice el texto que Dios reposó al séptimo día. Pero hermanos, Dios no reposó porque estaba cansado o porque necesitaba recuperar energías para el lunes. Ese reposo no benefició en nada a Dios. Dios no necesita descansar. La Biblia dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio en Isaías 40:28. Entonces, ¿por qué Dios reposó? ¿Por qué extendió este día más sobre la creación? ¿Por qué agregó un día o creó un día más? La razón por la cual Dios separó al séptimo día y lo bendijo fue por causa del hombre. Fue para que el hombre reciba no solamente el séptimo día, sino también qué era lo que debía hacer en el séptimo día.
El ejemplo que Dios le dio de ocupar todo ese día para que solamente Dios tenga total preeminencia. Y hermanos, yo debo hacer un punto aquí. Debo hacer un punto aquí porque con esta excusa de la gracia, que estamos en la gracia y que no hay que ser religioso, hermanos, es necesario hacer un punto aquí. ¿Sabe por qué la semana tiene 7 días y no 6? ¿Porque a algún papa se le ocurrió? ¿Porque los aztecas inventaron ese calendario? La razón, hermanos, por la que la semana tiene 7 días y no 6 es porque Dios creó el séptimo día y Él mismo lo separó para que nosotros nos dediquemos exclusivamente a adorarle. Y preste mucha atención con lo que voy a decir, porque algo ha pasado en nuestra mente a lo largo de la vida, que nos hemos creído que somos nosotros los que separamos un día para Dios. Y eso no es lo que pasó. Él lo separó. Él lo santificó. Eso es separar, santificar. Y lo separó con un fin específico para sí mismo. Si no, la semana tendría 6 días. La semana tiene 7 días porque Dios separó un día para Él. Exclusivamente para Él. No lo separó para que hagamos turismo ese día. Ni para que organicemos eventos de cumpleaños porque todos están libres para venir. Ni para que nos dediquemos al ocio en las redes sociales o en los videojuegos o en las series de Netflix. No lo separó para eso. Para eso nos dio los 6 días. Y lo que estoy diciendo me incluye a mí, hermanos, Yo también debo cambiar un montón de cosas en mi vida. Y hermanos, una cosa más. Dios no separó 2 horas. Separó 24 horas. Separó todo un día para su gloria. No porque el resto de los días sea nuestro y pueda hacer lo que yo quiera en esos 6 días. Todo el tiempo es de Dios. Pero de esto se trata, el santificar. El dedicar algo exclusivamente para la adoración a Dios. Si bien Dios reposó de su obra creadora, Dios no dejó de trabajar de alguna manera. Él siguió sosteniendo y sustentando la creación. Él dejó de crear, pero automáticamente se dedicó a sustentar y a sostener lo que había creado. Hermanos, su reposo ha sido un ejemplo para el nuestro, pero Dios mismo continuamente obra en su creación para sustentarla. Los pajaritos esta mañana tenían que comer. Y el sábado tienen que comer también. Y el domingo tienen que comer también. Y las lluvias deben caer sobre la faz de la tierra, sea sábado, sea domingo, sea el día que sea. El sol debe salir todos los días. Y Dios es quien sostiene y sustenta cada momento de la existencia. La razón por la que Él reposó de la creación es para darnos un ejemplo a nosotros y darnos un día. Pero hermanos, Dios no ha cesado de trabajar en ningún momento. Todo el tiempo el Señor está constantemente trabajando y obrando. Piensen en esto, hermanos. Porque a veces nos da la sensación de que Dios obra solamente cuando derrama su ira. Ahora piensa en la Biblia, ¿cuántas veces Dios ha derramado su ira sobre la tierra? ¿Y cuánto duró esa ira? ¿Cuánto duró el diluvio? ¿40 días? ¿150 si contamos todos los días? ¿Cuánto duró la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿1 hora? 2 horas, 3, 6.
¿Cuánto duró el exilio de Israel? 70 años. ¿Pero cuántos años tiene la tierra? Miles. Y la gracia común de Dios ha sido constantemente derramada, incansablemente por Dios, durante miles y miles de años. Hermanos, Dios ha hecho salir su sol sobre malos y buenos durante milenios. Dios ha sustentado y le ha dado abrigo al pobre en todas las épocas, en todos los días de reposo de la historia. Nuestra pregunta no debería ser ¿por qué Dios se enoja contra el hombre y derrama su ira? Esa no debería ser la pregunta. La pregunta nuestra debería ser ¿por qué Dios es tan bondadoso y paciente con el hombre? Porque criticamos a Dios por 40 días de diluvio, por 1 hora y media de fuego, por 70 años de exilio, pero no nos damos cuenta que Él no ha cesado de derramar bendiciones sobre la tierra, incansablemente. Dios colma de bendiciones la tierra todos los días, hermanos, y sus bondades no se toman descanso. Y sus bendiciones no se han detenido sobre la tierra a pesar de los seres inmundos y rebeldes que la habitamos. Como dice el salmista en el Salmo 68, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cuando Jesús le dice a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, es porque la restricción de no trabajar en el día de reposo era para el hombre, no era para Dios. No era Dios quien debía guardar el día de reposo. Así que Jesús está diciendo que Él es igual que el Padre, que Él no debe restringir su actividad al día de reposo, Él debe seguir obrando el día de reposo, porque Él es Dios. Él debe seguir derramando sus bondades y su gracia y sus bendiciones, y cuando es momento, su ira y su juicio. Entonces el Hijo de Dios, al igual que su Padre, Él va a realizar obras, aún en el día de reposo, porque Él es el Señor de ese día. Él es el Dios de ese día. Jesús estaba diciendo a los oídos de estos judíos que la esencia misma de Dios estaba frente a ellos. ¿Recuerdan a Juan capítulo 1, no? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios. Pero sin embargo, hermanos, no crea que Jesús no guardaba el día de reposo. Hay que aclarar esto. Jesús jamás quebrantó el día de reposo. Ellos creían que Jesús lo quebrantaba. Pero, hermanos, Jesús nunca hizo otra cosa que hacer el bien perfectamente. Los judíos que habían distorsionado completamente el espíritu de la ley, creían que Cristo estaba transgrediendo este mandamiento en el versículo 18. Pero la ley, hermanos, si la leyéramos, la ley no impedía de ninguna manera hacer el bien en el día de reposo. Y todas las obras de Cristo eran las obras del Padre. Y todo lo que Dios hace es bueno. Así que Cristo siempre hizo lo bueno, aún en los días de reposo. Él dijo esto en Juan 8:29, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? ¿Cuántos podríamos decir lo mismo, sean en días de reposo o no? Ninguno. Ahora bien, como si esta impresionante declaración no fuera suficiente, ahora Jesús va a redoblar la apuesta y lo va a hacer una y otra vez en cada versículo.
Ahora les va a decir que el Hijo, Él, es igual al Padre en poder. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesús, con lo que dijo en el versículo 17, si él no hubiese querido estar diciendo que él mismo era Dios, al ver el enojo de todos los fariseos, se hubiera retractado, hubiera dicho, no, esperen, ustedes me entendieron mal. Pero no solamente Jesús no se retracta, sino que ahora con total énfasis, porque dice el versículo 19, de cierto os digo, en verdad os digo, el énfasis más grande que había en el idioma. Ahora Jesús va a mostrar que Él tiene los mismos atributos que Dios, hermanos. Y es simplemente maravilloso lo que dice aquí Jesús. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué significa esto? Esto significa que si bien Cristo es igual a Dios en esencia, es igual al Padre, con todo lo que eso implica, Cristo, el Hijo, se somete al Padre y actúa en perfecta comunión con Él. Voy a repetir esto último, hermanos. Es muy importante. Cristo, siendo Dios en esencia, se subordina complacientemente al Padre, porque está eternamente en perfecta comunión y armonía con el Padre. El Padre no lo obliga a Cristo a someterse, Él se somete, porque está en perfecta armonía con Él. Cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres son iguales en todo atributo, iguales en dignidad, iguales en gloria, iguales en poder, en santidad, en autoridad. Pero las Escrituras nos enseñan que el Hijo, aunque Dios, se somete al Padre. Y el Espíritu, aunque Dios, se somete al Padre y al Hijo, sin disminuir un ápice, ni la gloria, ni la dignidad, ni el poder de ninguno. Miren, hermanos, lo que dice Jesús en Juan 3:17. Una página más atrás, en Juan 3:17. Dice Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo puede el Hijo, siendo Dios, ser enviado? Si nadie puede mandar a Dios, nadie puede darle órdenes a Dios. Ahora el Hijo es enviado, el Padre envió al Hijo y el Hijo se sometió complacientemente a esa voluntad. El Hijo se somete al Padre. Y vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Otra vez Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre envía al Espíritu Santo en nombre del Hijo. O sea, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Puede ver, hermano, esto? Pero los tres, cada uno es Dios, iguales en dignidad. Pero hay un solo Dios, no se olvide. Ahora, hermanos,
quiero graficar un poco lo que Jesús dice acá para que podamos entenderlo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y quiero darles un ejemplo. Supongamos que yo tengo una hija que se llama Sofía. Y yo la amo a ella. Amo a Sofía y Sofía me ama. Y nos llevamos re bien con Sofía. Y convivimos en perfecta armonía. A ella le encanta que yo sea su padre. Y como le encanta ser mi hija, me obedece en todo. Pero ella tiene 3 años. Entonces yo le pido que me traiga un vaso de agua y me lo trae, no tiene problema, me puede traer un vaso de agua. Y yo le pido que acomode los almohadones del sillón y también lo hace. Ahora, cuando le pido que corra una silla de lugar, lo hace, pero le empieza a costar. Y si se traba con la baldosa, ya no lo puede hacer. Ahora imagínese que yo le pidiera a Sofía que me ayude a empujar el auto porque se me quedó sin batería. Yo podría empujar el auto, pero no puedo estar adelante y atrás empujando. Entonces se lo pido a Sofía. De ninguna manera lo podría hacer. Bueno, mire lo que dice Jesús. Jesús dice, después del punto y coma, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, no existe ninguna cosa que el Padre le pueda pedir a Cristo que Cristo no pueda hacer. Todo lo que el Padre quisiera, Cristo lo puede hacer, porque Cristo es igualmente poderoso que el Padre para hacerla. Ambos son omnipotentes. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No modifica nada. Ambos son omnipotentes. Nadie ni nada puede detener a Dios. Y nadie ni nada puede detener a Cristo, que es Dios. Él es todopoderoso. Así es como Dios se presenta ante Abraham en Génesis 17. Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y de la misma manera Cristo se presenta en el último libro de la Biblia. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, hermanos, imagínense a los judíos escuchando que el Dios Todopoderoso que se menciona una y otra vez en el libro de Job, ahora estaba frente a ellos, en la forma de un hombre tan débil como el mismo Job. Puede ver lo difícil que era para los judíos entender esto. Pero Cristo redobla su apuesta. Ahora les va a decir que el Hijo es igual al Padre en sabiduría. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Otra impresionante declaración de la divinidad de Jesús. Y esta palabra ama, el Padre ama al Hijo, es impresionante, hermanos, porque no es la palabra ágape que tantas veces estudiamos. En todo el Nuevo Testamento la palabra amor y ama es ágape, pero únicamente aquí, en todo el Nuevo Testamento, solamente aquí, Jesús usa otra palabra. El amor ágape es ese amor incondicional, pero que surge de la voluntad. Dios nos ama a nosotros de esta manera. Él nos escogió de su voluntad, nos amó, nos conoció por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Y por qué incondicionalmente? Porque si pusiera una condición para amarnos, no nos podría amar. Esa es la clase de amor ágape, aquel amor que surge de la propia voluntad. Yo voy a amarlos porque quiero amarlos, porque voy a amarlos. Pero Jesús usa otra palabra griega, y esta es la única vez que se menciona, y es la palabra philei.
Y es el amor que brota de los sentimientos, de las emociones, de las propias entrañas de las personas. En esa clase de amor no predomina la voluntad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el que ama no está haciendo ningún esfuerzo para amar, sino que es el amor que el mismo objeto produce. En palabras más simples, hermanos, Dios nos ama a nosotros, los pecadores, incondicionalmente. Es un amor impresionante, eterno, infinito. Pero es un amor electivo. Él nos escogió para amarnos. Pero cuando Dios ve a Cristo, hermanos, el Padre ama al Hijo. Cuando Dios ve a Cristo, hermanos, Él es tan perfecto. Él es tan precioso, Él es tan perfectamente santo, Él es tan justo, Él hace todo bien. Todo el tiempo, Él es el amado de Dios. Dios no hace ningún esfuerzo para amar a Cristo. Cristo hace brotar constantemente el amor del Padre hacia Él, porque el Padre siempre se complace con su Hijo amado. Y es dentro de ese amor que Dios el Padre comparte con Dios el Hijo, que le ha revelado completamente todo lo que Él es. Dios el Padre le ha revelado completa y absolutamente al Hijo toda la infinitud de su ser. Así que su Hijo conoce perfectamente al Padre, porque Él es Dios omnisciente. Dios podría revelar toda su infinitud a nosotros y no la podríamos comprender porque somos finitos. Pero Jesús conoce a la perfección al Padre, porque Él es Dios y es omnisciente. Moisés escribió: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Eso lo escribió Moisés. Hay cosas que podemos saber y cosas que no podemos saber. Pero ¿qué dice Jesús? El Padre me muestra todo lo que hace. Yo lo conozco completamente. No quiero perder mucho tiempo en esto porque se está yendo el tiempo, hermanos. Jesús continúa. Jesús continúa lanzando bombas y ahora le va a tirar esta última que vamos a ver hoy. El Hijo es igual al Padre en soberanía. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y hermanos, yo traté de no leer muchos textos hoy, pero yo le pido que leamos 2 textos para terminar, para entender lo que Jesús está diciendo acá. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, 13. Preste mucha atención a estos 2 textos. Dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Vamos a dejar este texto y vamos a pasar al próximo, en Primera de Reyes, el próximo libro que le sigue a este.
Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Primera de Reyes 17, 21. Perdón, 18. Dice, Primera de Reyes 17, 18. Y ella, la viuda, le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Por qué traigo estos textos, hermanos? ¿Por qué traje estos dos casos distintos? Ambos involucran niños que mueren. En ambos hay un ruego hacia Dios. Y en ambos los hombres que ruegan son prominentes y sabemos que son del pueblo de Dios. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Para que veamos que Dios es soberano. Dios hace su voluntad. Si Él ha determinado hacer morir, como sucedió con el niño de David, nadie puede detener su voluntad. Hay algunos que dicen, declaralo, decretalo, que va a pasar, como si fuera que mis palabras van a torcerle el brazo a Dios, hermanos. David hizo lo que correspondía. Él rogó por el niño, ayunó, clamó a Dios. Dios escuchó sus oraciones, pero no era la voluntad de Dios seguir manteniendo la vida de este bebé. Y por el otro lado, el profeta Elías oró a Dios por el hijo de la viuda que estaba muerto y rogó mucho también. Y Dios lo resucitó. Porque cuando Dios quiere dar vida, la muerte no es un obstáculo para la soberanía de Dios. ¿Dios tenía el poder de sanar al hijo del rey David? Por supuesto que sí, pero no era su voluntad. Él es soberano. Pero lo que quiero que veamos de lo que dijo Jesús, hermanos, es que tanto David como Elías querían la vida de esos niños, rogaban por la vida de estos niños, pero no podían hacer nada por ellos. Solamente podían orar y someterse a la soberana voluntad del Señor. Pero Jesús está diciendo acá, este Jesús tan de carne y hueso como David y como Elías, Él está diciendo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él no necesita encomendarse a la soberana voluntad de Dios, porque Él es Dios. Él mismo es el Dios soberano. Aunque toda la obra de Cristo, aunque todas sus obras y todo lo que Él hace está en perfecta armonía con la voluntad del Padre, eso no quita que Él en sí mismo, Él es soberano. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice Apocalipsis. De tal manera que lo que el Hijo quiere es exactamente lo que el Padre quiere. Pero el Hijo tiene poder en sí mismo de dar vida. Y esta palabra vida no se limita a la vida física, sino que involucra toda vida posible, física y espiritual. Cristo no solamente puede resucitar el cuerpo muerto de su amigo Lázaro, Él también puede resucitar el alma de un pecador. Y amigo o amiga, si estás sin Cristo en esta noche, debo decirte que si estás sin Cristo,
estás caminando cada día hacia el infierno, porque tus pecados han ofendido al Dios que te creó. Y todo pecado va a recibir justa retribución, dice la Biblia. Pero Jesucristo, este Jesús del que te hablé, no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él ha venido a pagar con su muerte en la cruz los pecados de todos aquellos que creen en él y le rindan sus vidas a él. Vos no necesitas averiguar primero si este soberano Salvador te quiere o no te quiere dar vida. No necesitas averiguar si Él te escogió o no te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te dice que vengas a Él. Porque todo aquel que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Vení a Cristo en arrepentimiento por tus pecados y creé en Él y viví para Él, y solo así, todos tus pecados serán perdonados y serás salvo o salva. Él no rechaza a nadie que venga a Él en arrepentimiento y fe, pero Él es quien tiene el poder de dar vida. Él es la vida.